Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Mi nombre es Jesús, como todos me conocen, creo, casi todos. Pájaro, para la mayoría. Estoy aquí como técnico de producto de Nike y mi compañero, Daniel, que lo veis allí, que es también técnico de producto de Nike. Durante toda la actividad podéis consultarnos dudas a cualquiera de los dos, indistintamente. Lo que vamos a hacer es, voy a dar una pequeña charla sobre una serie de cosas que ahora vamos a ver y a continuación vamos a salir a probar las zapatillas, porque es la mejor forma de que veáis de lo que estoy hablando. Bueno, en primer lugar voy a hablar de cuál es nuestro trabajo, a qué nos dedicamos como técnicos de producto de Nike, ya que esto puede ser una salida laboral para cualquiera de vosotros, como licenciados en INEF o casi licenciados en INEF, como estoy yo en cuarto. Nuestro trabajo consiste básicamente en ir a diferentes ciudades de España y realizamos entrenamientos para que la gente pruebe el producto. El producto son todas las zapatillas. Como técnico de producto de Nike, nosotros tenemos que conocer la gama de zapatillas que hay y aconsejar a las personas cuál es la adecuada para ella. Como podéis comprobar, hacemos entrenamientos bastante grandes. Ahora mismo hay uno en Barcelona, que se está haciendo ya el tercer entrenamiento, y se convocan hasta 400 personas a los entrenamientos de diferentes ámbitos. Pueden ser deportistas, profesionales, o médicos, o de lo que sea. Puede ser cualquier tipo de cosa. También, como estoy haciendo yo hoy, damos una pequeña charla previa en la mayoría de los sitios a los que vamos sobre diferentes cosas. Depende a dónde vayamos. Si vamos a un sitio donde hay profesionales del deporte, les hablamos sobre, como es este caso, les hablamos sobre cosas relacionadas con su ámbito. Por ejemplo, estuvimos en Valencia hace un par de años y fueron unos médicos, tuvimos que hablar sobre medicina deportiva. A veces también contratamos a algún tipo de psicólogo que dé una charla sobre psicología deportiva que pueda ser útil para los corredores populares o los que acudan a la actividad. Bueno, la esencia de esta charla es sin duda la amplia gama de zapatillas que tiene Nike, la cual va aumentando en función de las necesidades de las personas. Las personas se van haciendo cada vez más exigentes a la hora de pedir una zapatilla, porque van teniendo un conocimiento más amplio de lo que necesitan para ellos y entonces van aumentando la cantidad de zapatillas. ¿Qué pasa? Esto es un problema también porque llega un momento en que el número de zapatillas aumenta mucho más que el conocimiento de la gente. Es decir, la gente ve una zapatilla bonita y piensa que ya le puede servir, cuando realmente cada pie es único y cada pie tiene que llevar una zapatilla diferente. Cada pie, o sea, no es cada par de pies. Puede que un pie sea de una manera y otro pie de otra manera. Entonces, eso hay que estudiarlo de diferentes maneras, que te lo diga un profesional. ¿Qué pasa? Que nosotros somos los profesionales, somos los que vamos a tener que salir al mercado, tener un deportista y probablemente aconsejar una zapatilla. Entonces, lo más lógico es que sepamos un poquito de qué va todo esto, para que luego, en caso de que necesitemos tirar de ello, pues sepamos dónde hacerlo. Bueno, he puesto una lista de 7 cosas que son muy importantes a la hora de elegir unas zapatillas. De hecho, son las cosas que tiene que tener una zapatilla como mínimo para poder realizar cualquier tipo de actividad. Zapatilla de Nike deportiva, estoy hablando de running. Eso que he escrito de la unicidad, con la unicidad me refiero a esto de que somos únicos, cada pie necesita una cosa. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta los datos que nos dicen que una zapatilla tiene una transpiración muy buena o una amortiguación muy buena, también tenemos que tener en cuenta las características propias, físicas y anatómicas de cada persona, de nuestro deportista o de nosotros mismos. La estética, bueno, la estética no tenemos que renunciar a ella. O sea, es lo que venía diciendo de que una persona ve una zapatilla bonita y piensa que ya es adecuada para ella, y eso no es así. Tú eliges una zapatilla adecuada para ti y luego, de entre las adecuadas para ti, escoges una que sea bonita. Eso tendría que ser así. Nosotros como deportistas, como profesionales del deporte, tenemos que aconsejar algo así. A raíz de esto que he dicho, de la unicidad, de que cada persona somos únicos y que cada persona tiene un pie diferente, creo que es muy importante que conozcamos una serie de parámetros que nos van a facilitar a la hora de aconsejar una zapatilla. No solo tenemos que saber los datos técnicos, en plan transpiración, amortiguación, etcétera. También tenemos que conocer una serie de cosas, como son los tipos de pisada, que mucha gente conocerá más o menos,
y aquí pongo los tres, supinador, normal y pronador. Bueno, voy a explicar un poquito cada uno de ellos. La pronadora, bueno, como podéis leer, derrumbamiento del pie hacia la zona interna del mismo. Cuando la pronación está aumentada por encima de los parámetros fisiológicos, en ese caso el corredor es pronador. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos pronadores en mayor o menor medida. ¿Qué quiere decir? Cuando está aumentado por encima de los parámetros fisiológicos, es decir, cuando uno es más pronador de lo que debería ser, entonces es cuando se le considera pronador. Todos en mayor o menor medida lo somos, así que... ¿qué es esto? ¿Qué significa ser pronador? Es un derrumbamiento del pie, como lo pone ahí, hacia la zona interna del mismo, lo que es el movimiento de pronación que ya todos hemos estudiado, ¿vale? Consiste básicamente en que pisamos con la parte interna, desplazamos el peso, recae sobre la parte interna. Entre un 50 y un 60% de los corredores padece de pronación, o sea, sí, la gran mayoría somos pronadores. Los neutros, bueno, como pone ahí, es el pie normal o el fisiológico, es decir, es la pisada corriente. La más corriente sería la que más corredores la tiene, es decir, los pronadores. Pero en este caso, la neutra es la que consideramos como la pisada correcta. El apoyo medio del pie ha de corresponder al primer tercio del ancho de la huella plantar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros detectamos si un corredor es pronador, neutro o supinador, para ello ahora vamos a ver en qué momento se le detecta. Y entonces nos daremos cuenta que en la segunda fase del apoyo, es decir, cuando apoyamos y dejamos caer todo nuestro peso por encima nuestro, es cuando se detecta, ahora lo vamos a ver. Y a eso es a lo que se refiere, el primer tercio total del ancho de la huella plantar, cuando caes justo por el centro, no hay un derrumbamiento hacia un lado. Un 40%. Bueno, pues es el segundo grupo más importante, primero los pronadores, neutros, y en tercer lugar los supinadores. Como podéis ver, solo un 10% de las personas son supinadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un inconveniente para los supinadores porque a menos gente que es supinadora, menos gama de zapatillas va a tener, ya que lo que prima es el dinero. Y un 10% de desarrollar tecnologías específicas para supinadores puede ser demasiado caro y a lo mejor no les conviene. También he de decir que he puesto ahí una pequeña reseña, neutros. ¿Qué quiere decir? Los supinadores, no existe una zapatilla como tal para supinadores. Los supinadores en general utilizan neutros. A lo mejor, zapatillas neutras me refiero, a lo mejor tienen alguna pequeña característica especializada, pero es algo minúsculo, no comparado con lo que vamos a ver ahora, que se utiliza para pronadores. ¿De acuerdo? Vale, lo que me refería, en qué momento identificamos, en qué momento nos damos cuenta de si un corredor es supinador, pronador o neutro. ¿En qué momento? Como podéis ver, impacto, apoyo e impulsión. Son las tres fases que podemos encontrar en una carrera, ¿no? Entonces, se da en la segunda fase de las tres, en la fase del apoyo, cuando todo el peso está encima, cuando se produce el derrumbamiento. Si somos pronadores, el derrumbamiento se producirá hacia adentro, supinadores hacia afuera, neutro, no hay derrumbamiento hacia ningún sitio, el pie permanece más estable. Por tanto, en la segunda fase, fase del apoyo, ¿qué tipo somos? Tenemos tres formas de saber qué tipo de pisada tenemos. La primera y la segunda, las más recomendables, en un local de venta especializados. Todo el mundo pensará en el de Caldón. El de Caldón porque mucha gente lo conoce y sabe que está realizando ahora una especie de estudio de pisada. Incluso alguno habrá trabajado en ello. Bueno, pues he hablado con algunos de los que han trabajado en el estudio de esa pisada y yo les he preguntado, ¿vosotros sabéis en qué momento detectáis la pisada? ¿Cómo la detectáis? No, yo pongo a una persona encima de la cinta y el ordenador me lo dice. Bueno, pues eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces, es aconsejable que tú sepas como profesional otras maneras de saberlo. No siempre vas a disponer de un ordenador que te diga qué tipo de pisada. Entonces, a esto viene que como no tenemos un ordenador, ¿cómo podemos detectar nosotros mismos el tipo de pisada que tenemos? Tenemos dos formas que son caseras. Obviamente lo más recomendable es ir a un local de venta especializado o un centro de análisis del movimiento. Te lo van a decir seguro, y bien. Pero si no disponemos de algún medio de ese tipo, podemos saberlo nosotros mismos. ¿Cómo? Dos maneras. Una, frente a un espejo, como podéis leer la descripción de los 3 puntos. Pies descalzos y paralelos frente a un espejo. Si levantar el talón, flexionar las rodillas hacia adelante hasta donde puedas. Esto se repite varias veces. Es decir,
Nos situamos frente a un espejo, con las piernas juntas, o sea, con las piernas ligeramente separadas, perdón, y vamos a realizar, sin desplegar el talón del suelo, unas cuantas flexiones de rodillas. En el momento en el que la flexión es más patente, es decir, en el momento en que el peso recae sobre la planta, es en el momento en que vamos a descubrir si somos pronadores, supinadores o neutros. ¿Cómo? Si observamos que los tobillos van hacia adentro, es decir, un derrumbamiento hacia el interior, pronadores. Se puede ver fácilmente solamente con ponernos delante del espejo, flexionar unas cuantas veces. A veces es más claro o menos claro. Cuanto más claro, probablemente tengas más rango de el tipo de pisada en concreto que hayas decidido, que hayas encontrado. La segunda manera es a través del desgaste de la suela. Esta manera es un poco más, digamos, casera y no es tan fiable, pero nos puede ayudar incluso a los profesionales, a podólogos, gente que se dedica a esto, te la puede pedir para confirmar o ver, porque cada tipo de pie es único y el desgaste se hace de una determinada manera en cada caso. Entonces, en el caso de que tengamos a un corredor pronador, ¿cómo vamos a ver el desgaste? El desgaste comienza en todos desde el talón. Eso puede dar algún pequeño problema a la hora de identificarlo, que mucha gente dirá, no, es que a mí empieza el talón, soy supinador. No, los supinadores, como hemos dicho, se produce un derrumbamiento en la parte externa del pie hacia el exterior, por lo tanto pisamos con la parte externa. ¿Observáis todo desde aquí? Caemos así. Entonces, toda esta zona va a caer. ¿Qué pasa? A la hora de realizar la marcha, comenzamos con el talón. Se produce un desgaste muy grande en esta zona. ¿Lo veis todos? Esta es la zona que más desgaste puede encontrar un supinador, hasta el punto de encontrar que esté roto. Todo el mundo va a encontrar un ligero desgaste, pero en el caso del supinador es especialmente grande y especialmente lateral. En el caso del neutro y el pronador es un poco más posterior. En el caso de que sea neutro vamos a encontrar un desgaste en forma de S, que va desde el talón hasta el dedo gordo. Es una especie de S, ¿de acuerdo? Y en el caso del supinador, como he dicho, pues es más hacia el exterior. Encontramos el talón especialmente desgastado y luego durante toda la parte exterior también desgastada. Bueno, datos técnicos de una zapatilla. Con esto quiero referirme a esa serie de características que tiene una zapatilla que la hace única, que la hace específica para cada pie. Obviamente estos datos van a ir en función de lo que se requiere, que son las cosas que tú necesitas a la hora de realizar la actividad. Necesitas transpiración cuando llevas bastante tiempo para que no tengas problemas dérmicos, etc. Esta lista de cosas son las cosas que creo que necesita una zapatilla. Y las zapatillas de Nike todas las incluyen. Voy a empezar a explicar 4 tipos de zapatilla, ¿vale? En primer lugar tenemos las Nike Free Run, que son las que llevo yo precisamente. Como su propio nombre indica, son free. ¿Qué significa eso? Es libre, es un movimiento libre. El movimiento es natural. ¿Qué quiere decir esto? El diseño está adaptado para que esta zapatilla, digamos que se adapte al pie, no el pie a la zapatilla. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce un fortalecimiento de los músculos de los pies y tendones, puede producirlo por un determinado entrenamiento, gracias al diseño que tiene específico. Tiene una parte superior de malla, lo vamos a ver, no, aquí. Como podéis observar, tiene toda la parte superior de la malla, eso va a producir una mayor transpiración, va a tener transpiración, entonces va a prevenir problemas dérmicos, etc. También está cubierto, está sujeto con unas cintas pequeñitas, son unas cintas que van hacia la malla. Esto provoca una sensación de que el pie está envuelto como si fuera un calcetín, ¿vale? Luego esta zapatilla tiene una serie de surcos que veis en la parte de abajo. Todos esos surcos lo que van a producir es que la zapatilla sea muy flexible, que tú tengas una cantidad de movimientos muy amplia, puedes moverte hacia donde quieras sin que esto te limite. Pero esto no quiere decir, o sea, la libertad que te produce esta zapatilla no quiere decir que te vaya a dejar colgado en alguna situación, es decir, tiene la misma estabilidad que puede tener otras zapatillas, es lo que tiene de especial. No renuncias a la estabilidad, pero tienes una zapatilla que te deja moverte libremente. Luego tiene
entrelazado asimétrico. El entrelazado asimétrico se refiere a la forma que están los cordones. ¿De acuerdo? Esto produce una menor presión en el empeine. Nosotros normalmente nos atamos de una determinada manera y esto provoca presión en el empeine. A veces puede ser válido, pero en este tipo de zapatilla que deja el movimiento muy libre, es aconsejable que reduzca todavía más la presión que se produce. Las lengüetas tipo gofre también ayudan suena un poco extraño, pero es así, ayudan un poquito a la reducción de impactos a la hora del aterrizaje de la pisada. La entresuela y la suela están, esto es una de las cosas que tienen ahí, la entresuela y la suela están hechas con materiales específicos y diferentes para cada tipo de terreno, cosa que también tendremos que tener en cuenta después a la hora de elegir las zapatillas, para qué las vamos a utilizar. Entonces, la entresuela y la suela de esta zapatilla está hecho con un material que se llama filite. Este material contiene un pequeño porcentaje de goma, lo que te va a producir una amortiguación extra, pero con la ligereza que te da la zapatilla, ya que es un movimiento natural, tiene que ser muy ligera. ¿De acuerdo? Tiene un ajuste ceñido. El ajuste ceñido tiene por dentro una especie de funda de malla también, como la parte superior, que además de producir una buena transpiración, se adapta a tu pie, protegiéndolo por todos lados. Aunque tú tengas un número un pelín más grande, se adapta a ti. ¿De acuerdo? No sé, ahora os fijaréis cuando os pondréis la zapatilla, como hemos dicho, la mejor forma de que observéis todo lo que os voy a explicar, pero es como un calcetín, o sea, tú te lo pones y es igual que un calcetín, te lo tienes que poner de una determinada forma, ahora lo veréis. Bueno, en segundo lugar tenemos las Nike Lunar Glide. Las Lunar Glide son unas zapatillas de fondo, de uso diario, son zapatillas más para el mundo normal, digamos. Tú las puedes utilizar en entrenamientos y tal, como podrías utilizar las Nike Free, pero las Nike Free están más desarrolladas para una serie de corredores más profesionales. Una cosa que se me olvidó decir de las Nike Free es que, aparte de todas esas características técnicas específicas que las hacen para un pie determinado, tienen una serie de tipos de zapatilla, desde el 1.0 hasta el 10.0, 1.0, 2.0, 3.0. Cada tipo de zapatilla está es para un corredor, tiene unas características específicas. En el caso de las Lunar Glide, que otra vez he puesto, como os podéis fijar, en dos columnas, la columna de la izquierda, es esa serie de características que todas las zapatillas tienen, y en la de la derecha he puesto algunas específicas de esa zapatilla. Como casi todas las zapatillas que vamos a ver, ranuras de flexión, es decir, las ranuras que están en la suela, que te permiten un movimiento más libre. En el puente del pie hay un material específico hecho para proteger el puente del pie, para que sea más estable, proporcionando más estabilidad, que es la tecnología Lunarlon. La tecnología Lunarlon, como su nombre indica, es la tecnología lunar. Está inspirada en la pisada de la luna, en la famosa pisada que se ve en todos sitios. Bueno, pues el creador se inspiró en esa pisada y decidió utilizar espuma que utilizan en la NASA, una espuma específica, para fabricar la suela de sus zapatillas. Por lo tanto, esta zapatilla está hecha con tecnología de la NASA. El Dynamic Support, o el apoyo dinámico, que es en español, es parte de la zapatilla y sirve para corregir la pronación en algunos de los corredores. Pronadores o casi he colocado ahí. ¿Qué significa eso? Pueden ser pronadores o neutros, también supinadores, ahora explico por qué. Pueden ser pronadores porque el Dynamic Support, como su nombre indica, es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Actúa solo si se necesita que actúe. Es decir, tú vas corriendo, a lo mejor no eres pronador, pero si eres neutro, tiras un poco a pronador, llega un momento en la carrera en que ya estás cansado, tu tipo de pisada se desvirtúa completamente. Tú empiezas a andar como si fueras, estuvieras muerto. Entonces, el tipo de pisada se desvirtúa, comienzas a pronar ligeramente y el Dynamic Support empieza a actuar. ¿Qué hace? Corrige esa pronación para que tu carrera, desde el primer minuto hasta el último, sea la correcta. El kit de apoyo en el talón, a ver si lo podemos ver aquí. Esto de aquí, ¿vale? Eso proporciona una estabilidad extra al talón que hace que cuando
caigamos cuando aterricemos en la carrera, no se nos vaya, no se nos derrumbe el pie hacia ninguno de los sitios, que puede provocar lesiones. Por lo tanto, es cuestión de estabilidad. Además, arriba podemos ver que tiene elementos reflectantes. Casi todas las zapatillas que vemos decimos, joder, qué bonitas son y qué cantosas. La palabra es cantosas, ¿no? Pues eso son elementos reflectantes, cosa que también nos puede ayudar, por ejemplo, cuando hagamos sesiones en invierno, cuando el sol cae muy pronto y te apetece ir a correr por la tarde, pues te puede ayudar, porque no todo el mundo sale a correr con un peto precisamente. O sea, la gente no ves a nadie prácticamente salir con un elemento reflectante y eso puede ser un peligro. Las zapatillas ayudan mucho en ese sentido. En tercer lugar tenemos las Nike Zoom Vomero. Zoom. Esa palabra hace referencia a la amortiguación. La amortiguación, que es diferente en esta zapatilla, es específica para el hombre. Esta zapatilla es bastante más específica para el hombre que para la mujer. También tiene elementos reflectantes, como hemos visto. La parte media del pie es específica para el hombre. ¿Qué quiere decir? Se ha creado específicamente para el arco masculino, que es diferente al femenino. Entonces, aquí con esto lo he colocado precisamente para que veáis que poco a poco Nike, desde los últimos años y en progresión, va aumentando la cantidad de tecnologías específicas para cada cosa. O sea, dentro de un tiempo probablemente haya realmente una zapatilla para cada pie. Entonces, tiene una malla elástica, la malla elástica que producía la transpiración también en las otras zapatillas. Unidades Nike Zoom. Las unidades Nike Zoom hace referencia a la amortiguación, como he dicho. Antes teníamos la tecnología lunar, que es una especie de almohadilla que da una sensación bastante placentera, luego la vais a comprobar. Y las unidades Nike Zoom son como pequeñas cámaras de aire, lo que se supone que viene de hace bastante tiempo, se ha mejorado para que haya una amortiguación también en la parte de adelante. Es decir, la amortiguación normalmente se sitúa en la parte posterior del pie, en el talón para el aterrizaje. En este caso también se ha situado parte en el antepié, para luego para el impulso, ¿de acuerdo? Para que sea mejor. Estas zapatillas quizá están más indicadas para personas que pesan un poco más o tienen un peso mayor. Respecto a los pesos diré que a partir de 80 kilos lo aconsejable es tener una zapatilla con un ligero, lo que decíamos del dynamic support, una ligera corrección de la pronación, debido a que el peso puede producir el derrumbamiento. También bastante amortiguación, ya que hay bastante peso. Entonces, tiene que haber una especie de equilibrio entre amortiguación y estabilidad, cosa que en menos de 80 kilos tampoco sería tan necesaria. Puedes hacer una cosa u otra, puedes tener más amortiguación o más estabilidad. ¿Veis el numerito? Ese numerito es el número 6. ¿Qué significa eso? Ha habido 5 zapatillas antes que esta. ¿Cómo se mejoran? Gracias a la opinión de la gente que participa en este tipo de actividades. La gente las prueba, les gustan, no les gustan, dicen lo que no les gustan, etc. Y nosotros lo apuntamos, se lo damos a Nike. Nike lo tiene en cuenta y mejora las zapatillas para los siguientes años. Por lo tanto, en parte participáis en lo que es el desarrollo de las zapatillas. Todo el mundo participa, todos los que hacen este tipo de actividades. Vale. Tiene, ya para terminar, una almohadilla con absorción de impactos. Esta almohadilla está especializada también en los hombres, en el impacto que produce en el aterrizaje, lo mismo. Proporciona mayor estabilidad al pie masculino, que es, en este caso, el protagonista. Como podéis ver, estoy colocando pequeñas reseñas aquí para indicar qué tipo de pisada corresponde a cada zapatilla, ¿vale? Porque más o menos, para que nos hagamos una idea, luego a la hora de utilizar las zapatillas, podemos observar ahí poco pronadores y neutrales. Lo mismo que antes he dicho, las free, por ejemplo, que son las que yo llevo, hay diferentes puntos, 1.0, 2.0, bueno, pues esos puntos también pueden corresponder a los diferentes tipos de pisada. Las Lunar que hay, diferente, son, también hemos dicho, pronadores, tal, y para poco pronadores y neutrales, estas también. Por último, de este conjunto de zapatillas que os voy a hablar de las Nike Zoom Structure. Suena muy... Vale. Esta zapatilla es específica para la vida más,
para sesiones de entrenamiento en invierno. ¿Por qué? En la parte superior tiene un material, a ver si lo vemos así, no, bueno, sí, más o menos. Tiene una zona, tiene un material que hace que sea impermeable, pero a la vez muy transpirable, cosa que no ha sido fácil de conseguir, ya que la transpiración requiere pequeños agujeritos y por ahí se podría colar. Las unidades Nike Zoom, lo que hemos dicho antes, lo que tenían las otras zapatillas también, las Vomero, son pequeñas unidades de aire que apoyan la amortiguación, tanto delante como detrás del pie, la parte posterior. Tiene un refuerzo medio renovado, lo que hemos visto también en las Lunar Glide. Más o menos las tecnologías, según van avanzando, las incorporan a casi todas las zapatillas, pero la combinación de estas es lo que la hace diferente. Unas tienen un refuerzo y las ranuras más pronunciadas, las ranuras de flexión, otras tienen solo ranuras de flexión y un diseño específico para otra cosa. Eso es lo que las hace diferentes. Esta también tiene canales de flexión, como podéis ver. Y bueno, corredores con hiperpronación. ¿Esto a qué es debido? Al refuerzo medio renovado que hemos dicho. Ese refuerzo proporciona una corrección para los pronadores bastante más grande que la de las Lunar Glide. Entonces está más indicado para los corredores con hiperpronación. 335 gramos. He colocado eso para que veáis que también se tiene en cuenta el peso de la zapatilla. Se tiene bastante en cuenta, sobre todo en corredores profesionales, cuando tienen que realizar una maratón. Al cabo de muchos kilómetros, ese pequeño porcentaje de peso se nota en segundos o incluso a veces en minutos. Entonces, lo están teniendo en cuenta a la hora de desarrollar todas las tecnologías. Por ejemplo, la Lunar Run, que es la de la tecnología lunar, es una tecnología muy avanzada en el sentido de que pesa muy poco, pero es muy eficiente. Vale, os he hablado sobre 4 tipos de zapatillas para que veáis en concreto ahí están todas las 4, luego las probaréis, para que veáis poco a poco va aumentando la especificidad, ¿vale? Ahora os voy a hablar un poco de las alteraciones no traumáticas y alteraciones traumáticas. Muy poquito, voy a hacer una referencia para que veáis cómo unas zapatillas pueden ayudar a prevenir alguna lesión de las más comunes que pueden tener los corredores populares. Unas de estas zapatillas, obviamente. Bueno, en primer lugar, he querido relacionar los tipos de huella plantar con el tipo de pisada que habíamos visto antes. ¿Por qué he querido hacer esto? Prácticamente salta a la vista cómo se puede relacionar uno y otro en función de dónde recae el peso. En el pie plano, ¿por qué es pronador? Porque el arco interno se ha visto descendido bastante, entonces la pisada se hace con todo, se hace con todo. ¿Qué ocurre al pisar con el pie plano? Puede ocurrir una fascitis. ¿Sabéis lo que es la fascitis? Casi todos lo sabréis. Ahora lo vamos a ver. Genúvaro y genuvalgo. Antes de explicar la fascitis, voy a explicar un poquito de esto. ¿Qué es el genúvaro y genuvalgo y cómo puede ayudar la zapatilla a la hora de tener esta alteración? Bueno, como podéis ver en la imagen, el genuvalgum, teniendo las rodillas juntas, se produce una separación de más de 3 centímetros entre los maderos tibiales. Más de 3 centímetros. ¿Qué provoca esto? Si os imagináis la estructura anatómica de esta persona, podréis ver cómo los meniscos externos, ¿no? Los meniscos externos tienen más presión. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginaros cómo es. Entonces, la parte interna tendría una tensión extra, ya que está ligeramente movida, ¿no? Y la parte externa tendría esa presión axial, digamos. ¿Cómo puede ayudar una zapatilla a esto? Bueno, la amortiguación, sin duda, puede ayudar a la hora de hacer cualquier tipo de marcha y cualquier tipo de grado de este genuvalgum, a corregir ese tipo de problema, no a corregir el problema, pero quizás a prevenir una lesión más grande. ¿Por qué? Porque el impacto de la amortiguación, una buena tecnología en una buena zapatilla, puede adaptarlo, puede asumir ese impacto. ¿Qué pasa? Si utilizamos unas malas zapatillas y la rodilla ya está sometida a mucha presión, esto puede provocar un aumento de la lesión o peor. El genúvaro, pues tenemos... teniendo los pies juntos,
la rodilla se ve una separación de más de 3 centímetros. Es el efecto contrario. Si antes teníamos una presión axial sobre la parte externa, ahora tenemos sobre la parte interna. Y una tensión en la otra parte. La tensión también se puede aliviar pues, con una buena estabilidad en la zapatilla. Para eso está toda la tecnología de la que hemos hablado, Lunarlon, Nike Zoom, Dynamic Support, para eso está. Para proporcionar una mayor estabilidad que otra zapatilla te puede provocar un problema. Bueno, la fascitis plantar. Voy a hablar de cosas muy básicas y muy habituales en corredores. Sobre todo, en este caso, corredores que hacen muchos kilómetros y le meten muchos kilómetros a los pies. He puesto ahí simplemente, voy a explicar simplemente qué consiste, que es una inflamación de la fascia plantar, que es el músculo que encontramos en la parte de la planta del pie, ¿no? Sobre todo a la altura del talón. Es un dolor agudo cuando esta se produce y se puede producir por diferentes causas. Zapatos con soporte de arco deficiente o suelas blandas, es decir, tenemos unos zapatos o unas zapatillas que no se adecuan tanto a nuestros pies y puede producir este problema. El tendón de Aquiles se refiere a la tensión que hay en el tendón de Aquiles. Si hay mucha tensión en el tendón de Aquiles, también puede tirar y producir más inflamación. Problemas con el arco plantar. Es muy habitual ver a una persona con pie plano con fascitis. Entonces, una buena estabilidad en una zapatilla y una buena amortiguación en su correcta medida puede hacer que se disminuya o la tensión disminuya y esta se cure con el tiempo. Y obviamente correr largas distancias, pues eso ningún tipo de zapatilla puede prevenir eso. Si tú vas a correr un montón de distancia, pues llegará un momento en que probablemente se te produzca, sea Nike, sea de lo que sea. ¿Qué hace Nike? Que puedas correr más todavía y que probablemente sea mucho menor esa lesión. Especialmente al correr cuesta abajo sobre superficies desiguales. Sobre las superficies desiguales, las Nike también tienen una ventaja, que se adaptan mucho mejor al terreno, debido a los materiales por los que están hechas, el Nike Zoom o el Lunarlon. El espolón calcáneo, bueno, esto es una pequeña osificación que se hace a la altura del talón, muchos lo conoceréis, está muy relacionado con la fascitis. Todo el mundo la habrá oído en algún momento, ¿vale? Esta pequeña osificación puede producir una tensión en la fascia y una inflamación, y entonces es cuando se produce el dolor agudo que te impide seguir corriendo. También, obviamente, el espolón está producido por un calzado inadecuado, malas posturas o otras cosas. He querido señalar estas dos cosas, calzado inadecuado y unas malas posturas, para enseñaros cómo también las zapatillas, un calzado adecuado, como puede ser cualquiera de estas zapatillas que os he hablado, o una postura bien corregida gracias a una de estas zapatillas, puede prevenir de este tipo de problema. Los calzados con tacón blando y amplio, eso es lo más recomendado. Por lo tanto, cualquier zapatilla con un Lunarlon, por ejemplo, sería lo idóneo para este tipo de problema. Bursitis. Bueno, pues justo antes de la periostitis voy a explicar bursitis antes de periostitis, que ya es la última que os voy a explicar. La bursitis es una pequeña inflamación de la bursa, como lo podéis leer, estructura en forma de bolsa que se sitúa entre huesos, tendones y músculos. Donde esta se somete a mucho trabajo, a un trabajo crónico, se puede inflamar, a no ser que este trabajo esté digamos, a ver, que este trabajo esté bien hecho con unas zapatillas adecuadas. Si está hecho con unas zapatillas adecuadas, este problema puede no producirse de la misma manera o no producirse. Y en último lugar, y lo más común, es la periostitis. Todo el mundo ha oído hablar en algún momento de la periostitis, lo sepa o no sepa de qué va. Es un dolor bastante agudo a la altura de la tibia, que se produce por la inflamación del periostio. Periostio. Entonces, inflamación del periostio, que es la carga que recubre el hueso y inerva las partes más profundas. ¿Qué problema hay? Al golpeteo todo el rato, esto produce una fricción entre el músculo y el periostio que acaba por inflamar esta zona. ¿Cómo podemos evitar esto? Absorbiendo los impactos. ¿Cómo? Con una buena amortiguación. Lunarlon, Nike Zoom, lo que hemos hablado hasta ahora. Una buena estabilidad también hará que los músculos no bailen, no friccionen, ¿vale? Por lo tanto, Dynamic Support, etc. Todo lo que hemos hablado.
¿Qué tener en cuenta, aparte de todas las cosas que hemos visto, como puede ser los datos, las tecnologías específicas para amortiguación, para sujeción, etcétera? Tenemos que tener en cuenta otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deporte vamos a realizar? No es lo mismo si vamos a hacer atletismo de fondo que triple salto, etcétera. Tenemos que tener en cuenta las alteraciones del miembro inferior, bueno, las alteraciones en general que tiene el cuerpo a la hora de realizar. Se puede reproducir una cosa que tiene en los hombros, se puede reproducir en los pies, perdón. El tipo de pisada, como hemos visto, yendo a un local especializado o lo que sea, tenemos que también conocerlo. Tipo de actividad que vamos a realizar y sobre todo el terreno en el que lo vamos a hacer. Tenemos que ver qué tipo de terreno vamos a hacer. Estas zapatillas son de running y no todas están hechas para correr por la pista de atletismo. Unas son más duras, otras más blandas. Y entonces hay que ver qué tipo de zapatilla nos viene mejor. Si somos corredor popular y queremos correr por la calle, si somos profesional, queremos tal. Hay que tener en cuenta una serie de parámetros para que lo tengáis en cuenta. Bueno, como conclusión decir que un buen conocimiento, lo que hemos visto hasta ahora, tener un buen conocimiento del tipo de pisada y todas las cosas que hay que tener en cuenta, nos va a llevar a tener un calzado adecuado y el calzado adecuado pues a una prevención de lesiones, una buena salud durante más tiempo o un mayor rendimiento. ¿De acuerdo? En caso de que lo busques, en caso de que seas un profesional y busques un mayor rendimiento. Bueno, si tenéis alguna pregunta relacionada con algún tipo de zapatilla o algo que he explicado, algo que no estéis de acuerdo. Bueno. ¿Qué tipo de zapatilla sería más para cemento o...? Para cemento, para asfalto. Para asfalto, sí. Para terrenos más duros. Para terrenos más... Sí, para terrenos más duros, la zapatilla, yo aconsejo Lunar Glide. ¿Por qué? Porque tiene una combinación entre amortiguación y estabilidad. Tú vas corriendo por la calle, ¿no? Y te puedes encontrar una acera, tal, es decir, diferencias de altura, diferencias de terreno, que la Lunar Glide lo va a absorber mejor. ¿Por qué? Te proporciona estabilidad para que no se te vaya el pie en diferentes ocasiones que se te puede ir, y una amortiguación para que la dureza del terreno pues se vea reducida a nada. ¿Las zapatillas estas corrigen la patología o evitan que no, se las vaya a peor? Claro, no corrigen las patologías. Bueno, puede que alguna ayude en su mejora, pero no es que las corrijan. Obviamente no tienen poderes milagrosos, aunque lo parezca, pero no tienen poderes milagrosos. Por tanto, previenen lesiones en algunas ocasiones, gracias a esas cosas que he dicho, si se cogen unas zapatillas adecuadas. ¿Cuál es el precio más o menos? Pues bastante alto, digamos. No te puedo decir un precio aproximado. Dani, ¿sabes qué precio más o menos tienen? ¿De qué tipo de zapatilla? Las Nike Flip. ¿Cuánto? Los 65 hasta 112. 65 a 112. Depende mucho, pero bueno, tener en cuenta que este tipo de zapatillas... Otra pregunta, yo tengo la compré en Nike Gran Vía y fueron 65 €. Pero también hay que tener en cuenta que el precio viene determinado por la cantidad de características que tiene la zapatilla. O sea, todas estas cosas que se nos escapan, como el Dynamic Support, todo eso ha requerido un estudio previo, un montaje que no requiere una zapatilla de al campo. ¿Me entiendes? La zapatilla de campo que te cogen y las montan en piezas enormes, ¡pum! Zapatilla. Eso no es así. La tecnología cuesta dinero. No estoy defendiendo tampoco esto, pero... ¿Otra pregunta? Muchas gracias, Jesús. Sí, ahora os voy a pedir que os acerquéis, os vamos a dar un para cada uno, vamos a bajar a la pista de atletismo, no vamos a correr tampoco una cosa exagerada, solamente las vamos a probar. Quien quiera puede andar con ellas para probarla, porque la sensación se prueba solo desde el momento que te la pones. Entonces, si podéis hacer una fila, que venga por aquí, ¿vale? Y vamos saliendo, ¿vale? Para que el tránsito sea fácil, la circulación.
Así que ir haciendo una fila y lo hago dejando.